Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, señora ministra? Buenas tardes. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Si están de acuerdo, iniciaremos en este momento. Claro que sí. Claro que sí. No, ya Ministra, llegó el buenas señor tardes. magistrado. Rafael. Yasmín, ¿cómo estás, señora ministra? Hola, Rafael, qué gusto saludarte, aunque sea por Zoom. Un placer saludar. Igualmente, gracias. Igualmente. Enrique, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Claro, Roberto, tanto igualmente. que andas metido en la sed, no te dejan salir, ¿no? Ahí andamos. Muchas Sí, gracias. sí. Bien, Al contrario, ya está Enrique, ya estamos todos, ¿verdad? así es. Bien, muy buenas tardes. La Universidad de Pantlato, a través del Instituto de Estudios Jurídicos, agradece esta tarde la presencia a todos y todas ustedes. Es un privilegio darle la bienvenida en este día que se realiza la presentación de un nuevo libro bajo el título Anatomía de la norma jurídica, giro semiótico trascendental a las siguientes personalidades. Agradecemos la participación de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, en los que ha participado en los 3 niveles de gobierno. En los últimos 21 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En 2019 es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte. Este año fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como representante de ese alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, como lo son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe mencionar que ha contribuido a la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido realizando la ministra ha demostrado su vocación de servicio en la sociedad mexicana, todo ello bajo el régimen estrictamente ético de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. También contamos con la participación del doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campus Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee el grado de maestro en Derecho por la UNAM y en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, en tanto que por la Universidad de Barcelona y el Instituto de Estudios Judiciales cuenta con el Máster Internacional en Ciencias Penales Comparadas y Problemas Sociales. Tiene el grado de doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y el grado de doctor honoris causa por la Universidad de España y México. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, ostenta las especialidades en Justicia para Adolescentes, Ciencias Forenses, Derecho Penal y Materia Judicial. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México es de inicios de 1986,
a partir de ese momento se ha dedicado a cultivar su carrera, en lo que ha combinado lo judicial con la docencia y la capacitación profesional constante, ejerciendo los cargos de secretario de acuerdos, juez por Ministerio de Ley, magistrado por Ministerio de Ley, magistrado de la Séptima Sala Penal, y actualmente es presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. Asimismo, es presidente de la mesa directiva de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Su experiencia profesional jurisdiccional incluye cargos en el Poder Judicial de la Federación y también trabajó en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el ámbito académico, ha impartido cátedra en diversas instituciones, como teoría del delito, elaboración de proyectos de sentencia, derecho probatorio y resoluciones en materia penal. En la FES Aragón, filosofía del derecho, derecho penal, práctica forense del derecho penal y derecho procesal. Por sus ponencias, conferencias y disertaciones, cuenta con reconocimientos en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de la FES Aragón, Universidad de Tepantlato y de la Federación Mexiquense de Abogados Postulantes, Sociedad de Abogados del Valle de México. El doctor Guerra también es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y de igual forma, también contamos con la presencia del doctor Enrique González Cerecero, autor del libro que esta tarde se presenta. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con la maestría en Amparo y doctorado en Derecho Constitucional, ambos con mención honorífica por la Universidad de Tepantlato, además la maestría y el doctorado en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su estancia de investigación doctoral en Canadá bajo la tutoría del doctor Wilfred Unlachot, filósofo del derecho canadiense. En el ámbito académico ha sido docente en la Universidad de Tepantlato de diversas materias, tanto en licenciatura, maestría y doctorado. En el ámbito laboral ha servido como director honorario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tepantlato, asesor jurídico del Senado de la República, en la dirección encargada de amparos relevantes, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, asesor y secretario de apoyo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bien, sin más preámbulo, acto seguido, cedemos el uso de la palabra a la señora ministra, doctora Yasmín Esquivel Moza. Adelante, ministra. Muchísimas gracias, maestro Roberto Rodríguez Hernández, por su amable presentación. Debo decirles que para mí es un verdadero placer, un gusto el día de hoy compartir la presentación de este importante libro con un gran amigo mío, un gran jurista en la Ciudad de México y que dirige un tribunal que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y saludo con afecto a mi amigo, el señor magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez. Muy buenas tardes, querido amigo magistrado. También me da gusto saludar al doctor Enrique González Cerecero, investigador y catedrático honorario del Colegio de Doctores en Derecho Constitucional del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad Tepantlato. A todo el auditorio y fundamentalmente reunirme esta tarde con la comunidad de la Universidad Tepantlato y el distinguido auditorio que nos acompaña, atendiendo la amable invitación del doctor Enrique González Cerecero para la presentación de su libro, Anatomía de la Norma Jurídica, Giro Semiótico Trascendental, que avala su muy amplia trayectoria académica en la que acumula diversos grados entre maestrías y doctorados obtenidos en instituciones nacionales y del extranjero. Un auténtico estudioso del derecho. Agradezco también a mi muy querida amiga, la magistrada Estela Fuentes Jiménez, por su invitación a leer y presentar también la obra que nos ocupa del maestro González Cerecero. La obra que hoy estamos presentando, como lo pone en relieve mi amigo y colega, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, autor del prólogo del libro, nos exige un gran avanzado de conocimiento de la filosofía del derecho, así como también de otras ciencias que nos impiden un primer reto a la cabal comprensión, en particular
en su primer capítulo, en el que el autor nos expone los fundamentos filosóficos y científicos del planteamiento central de su trabajo. Sin embargo, superado este y adentrándome más en su lectura, con una mayor familiaridad en los conceptos que inicia al exponer, apuntando el camino hacia lo que constituye la propuesta concreta de su obra, debo decir que como juez constitucional la encontré enriquecedora y digna de una profunda reflexión, con el mismo espíritu crítico que distingue a su autor, contrastando como lo hace, con profunda honestidad intelectual, las diversas posturas que debaten al presente sobre los principios, las reglas y los postulados normativos. En particular, el releer bajo las premisas que nos plantea diversas tesis de jurisprudencia de nuestro máximo tribunal me pareció un ejercicio de sumo interés en el que pude descubrir el aspecto práctico al que nos conduce que esta anatomía de la norma jurídica que postula. Es un libro que invito a leer y sobre todo a reflexionar. Desmenuzar en tan breve tiempo con la profundidad que obliga una obra como la que nos ofrece el doctor González Cerecedo resulta una tarea incansable. Por ello, permítanme centrarme en un apartado del capítulo 4 denominado Anatomía de la norma jurídica, praxis de la convivencia entre principios, reglas y postulados en diversas disposiciones constitucionales, y retomar un ejemplo que el propio autor del libro desarrolla, en el que concretiza el estudio filosófico-científico que emprende en la praxis nacional. Para ello debemos tener presente, como se explica de manera previa en el libro, que en la teoría transnacional del derecho se han vertido dos grandes distinciones respecto de los principios jurídicos. La primera de ellas sostiene que las normas funcionan como principios y reglas, pero de forma débil, Esser Larens y Canaris, dado el carácter pluridimensional de las proposiciones normativas. La segunda sustentará una postura conocida como fuerte, Dworkin y Alexi, la que hará referencia en términos generales a las que las normas funcionan o bien como principios o bien como reglas. En el libro el autor se desencanta por la primera teoría de los principios, en virtud del análisis filosófico y científico que realiza de forma extensa, como ya lo mencioné en el primer capítulo de la obra. Ahora bien, para defender la tesis débil de la distinción entre principios y reglas, el doctor González Cerecedo retoma los 4 criterios de distinción desarrollados por Humberto Ávila, y a saber son el criterio de carácter hipotético condicional, el criterio modo final de aplicación, el criterio del conflicto normativo y el criterio fundamento axiológico. Derivado del análisis de diversos textos y criterios jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, concluye que un mismo texto normativo constitucional y convencional puede servir para la construcción de principios o reglas en virtud de que la diferencia entre estas especies normativas es de grado y no cualitativa. Vayamos al ejemplo que el autor nos ofrece sobre los artículos 14 y 16 constitucionales como reglas. Luego de referir en una amplia explicación al contenido del artículo 14 constitucional, apunta que, por la interpretación que le asignamos, el artículo 14 es conocido como el derecho constitucional de los gobernados, antes de ser afectados por un acto de privación, porque existe la posibilidad de ser escuchados en un procedimiento en el que se consideren como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa. De igual manera funciona como una regla, dado que pretende exigir una evaluación de la correspondencia entre la construcción conceptual de los hechos, la de la norma y la finalidad que le da soporte. Además, tienen pretensiones de decibilidad, es decir, pese a que la pretensión comprende todos los aspectos relevantes para tomar la decisión, tienen la aspiración de generar una solución específica entre sus elementos con base en criterios. En efecto, continúa señalando, se trata de normas que tienen como objetivo dar razones concluyentes en su explicación. De ahí que pese a las circunstancias más o menos particulares,
se pretende que cualquier acto del poder público que prive de algún derecho o establezca obligación debe estar mediada una garantía de audiencia previa. Por su parte, el artículo 16 constitucional, también conocido como de requisitos para actos de molestia, apunta que señala todo acto de autoridad que restrinja provisional o preventivamente un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando los preceda un mandamiento escrito, girado por autoridad legalmente competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora, queda claro que el acto privativo previsto en el artículo 14 constitucional resulta diverso al acto de molestia regulado en el 16, que no implica la privación definitiva ni produce la disminución o menoscabo de algún derecho al restringir provisional o preventivamente un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, en tanto los preceda un mandamiento escrito, girado por autoridad legalmente competente, funde y motive la causa del procedimiento. De esta manera, continúa señalando el autor, aunque se trata de supuestos normativos distintos, los de acto de privación, la disposición normativa en comento también resulta ser una regla, puesto que pretende exigir una evaluación de la correspondencia entre la construcción conceptual de los hechos, la de la norma y la finalidad que le da soporte. Entonces tiene pretensiones de decibilidad, pues pese a que la pretensión comprende todos los aspectos relevantes para tomar la decisión, tiene la aspiración de generar una solución específica entre elementos con base en criterios precisos para permitir que las autoridades, provisional o preventivamente, restrinjan los derechos de las personas siempre y cuando se hagan mediante mandamiento escrito de autoridad competente. Por otra parte, funcionando como principios, el autor apunta que sin mover una sola coma ni alterar su sintaxis o semántica, de igual forma pueden ser vistos como principios porque regulan una esencia, algo conocido en la literatura jurídica como los requisitos procesales y procedimentales que deben cumplir respectivamente las autoridades ante estos actos de molestia o de privación, por lo que también es posible interpretarlos como principios, concretamente de seguridad jurídica y legalidad. Efectivamente, nos dice, una de las ideas de seguridad jurídica como derecho fundamental implica que toda persona tenga certeza de que las leyes que la rigen, además de cumplir con la legalidad, es decir, que provengan de un órgano legislativo facultado para emitirlas y que a su vez se refieran a relaciones sociales que deben ser jurídicamente reguladas, provengan de un procedimiento legislativo válido en el que se respeten los principios y formalidades previstos en los ordenamientos que lo regulan, ya que dichos requisitos tienen como fin último legitimar la autoridad del Estado democrático. Consecuentemente, cuando en el procedimiento para la emisión de una ley general el órgano legislativo comete violaciones que transgreden el principio de la democracia deliberativa, que es uno de los requisitos rectores del proceso legislativo, por ejemplo, no cumplir con el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, la aplicación de dicha norma vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque impide al gobernado tener la certeza de que no está sujeto a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades. Por ende, el juicio de amparo indirecto constituye el medio de protección apto para reparar las violaciones referidas. Habiendo llegado a este punto, concluye, reconocemos que las señaladas disposiciones normativas sirven como principios cuando en la presente interpretación se establece un estado de cosas cuya promoción gradual depende de los efectos resultantes de su adopción, de la adopción de comportamientos necesarios para ello, como el es realizar un fin jurídicamente relevante, considerando la certeza y legalidad de las normas generales, impersonales y abstractas que emanan del Poder Legislativo. Por todo lo antes expuesto, finaliza, podemos advertir como una prescripción a la seguridad jurídica como norma del tipo principio, dirigida a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo,
que determina la búsqueda de un estado de confiabilidad y calculabilidad del ordenamiento jurídico con base en su cognoscibilidad. Sobre los criterios de distinción entre principios y reglas, el autor atinadamente explica que la calificación normativa de un texto constitucional o convencional dependerá de conexiones axiológicas que no están implícitamente incorporadas al texto normativo ni pertenecen al mismo, sino que las construye el propio intérprete. Empero no debemos pensar que el intérprete es libre de hacer las conexiones entre las normas y los fines a cuya realización sirve, puesto que el ordenamiento jurídico en primer plano se construye de un lenguaje técnico y común que tiene significados implícitos, además de los fines, conlleva la preservación de valores y al mantenimiento o a la búsqueda de determinados bienes que son jurídicamente esenciales para cumplir con dicho objetivo. Así, el intérprete no puede ignorar el uso de las palabras técnicas y comunes del lenguaje en general. 2. Fines y valores jurídicamente relevantes. Tercero, precedentes vinculatorios producto de la propia interpretación jurisprudencial y jurisdiccional. Y cuarto, la dogmática jurídica. El tema que se analiza, la anatomía de la norma jurídica, no es una cuestión sencilla, en virtud de que la estructura de las normas no ha sido abordado por la teoría del derecho. Por ejemplo, en México el tema se convirtió en relevante después de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 10 de junio del 2011 respectivamente, que estamos ahora recientemente cumpliendo 10 años de la reforma paradigmática en materia de derechos humanos, que amplió el espectro de protección del juicio de amparo al incluir expresamente los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, se simplificó el acceso al mencionado juicio constitucional al indicar que podrá promoverlo quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo cuando se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, legalmente nuestro texto jurídico más importante tuvo modificaciones sustanciales mediante el proceso de creación de una nueva ley de amparo, mismo que concluyó el 2 de abril del 2013 con la publicación del decreto que contiene la nueva redacción del texto reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de tan importante reforma, es que los operadores jurídicos empezaron a tener conciencia de la teoría de los principios, de su relevancia, y que debido a su operatividad pueden ser invocados con el objeto de hacer evidente la existencia de un impedimento para aplicar diversa norma. Es de esta manera que el autor no solo se adhiere a L.A. Hart y la teoría de los principios débil, que sostiene que la única diferencia entre reglas y principios es una distinción de grado, sino que la profundiza y desarrolla más a fondo con base en fundamentos filosóficos y científicos. Aquí, uno de los tantos méritos de la obra, de obligada lectura para estudiantes y profesionistas dedicados a la ciencia jurídica. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su información. A continuación, otorgamos el uso de la palabra al magistrado presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez. Adelante, señor magistrado. Gracias, muy amables. Buenas tardes a todos. La ministra, gracias por sus palabras. Efectivamente, más que correspondido. Agradezco muchísimo tu amistad que me ha afectado, no solamente personal, sino también profesional. Agradezco muchísimo y ahora celebro mucho este evento académico con el cual estamos dados juntos, ¿sí? Con el doctor Enrique González. Te deseo, agradezco muchísimo a todos ustedes. Gracias, muy amable. Queridas amigas y amigos, debo agradecer su asistencia a esta presentación
celebra la forma del doctor. En especial, quiero reconocer la valiosa presencia de la ministra Beatriz Osa y el trabajo logístico del equipo de la Universidad de Pamplato que ha hecho posible este encuentro. Antes de comenzar a entrar en materia, quiero dedicar un homenaje a la memoria de dos grandes representantes de la literatura nacional, cuya memoria celebramos el día de hoy. El 21 de junio conmemoramos la vida y obra de Manuel Paine, autor de Los bandidos del Río Frío, así como el aniversario luctuoso de Joaquín Fernández de Lizardi, fundador del pensador mexicano. Nuestro mayor reconocimiento a estos importantes pensadores. También hoy, 21 de junio, celebramos el 154 aniversario de la victoria del ejército republicano, comandado por el general de las fuerzas invasoras del Austro-Ucrania. La bandera de México debe izarse a toda asta en reconocimiento al heroico esfuerzo por recuperar la ciudad de México. Con ello, entrada triunfal del presidente de los pares para consumar la victoria definitiva de la República. El 21 de junio es una fecha cargada de significado, una oportunidad perfecta para presentar la obra que nos convoca. Nos reunimos para presentar el libro Anatomía de la norma jurídica, giro semiótico trascendental, y celebrar esta importante aportación por González, uno de los profesores. Su volumen integra de 4 capítulos que recurren a la dogmática y por momentos a la realidad legal y jurisprudencial para llevar al lector a una constructiva crítica de dos principales críticas. En primer lugar, el análisis de Ronald Dworkin, reconocido como el más original e influyente filósofo del derecho del mundo de lengua inglesa. Dworkin decía que la integridad es la llave para el entendimiento de la práctica legal. Decía que el imperio de la ley. Presidente, a ver si puede el micrófono acercarlo un poco más, no se escucha. Sí. Decía yo, se concebía que el imperio de la ley es definido por la aptitud, no por el territorio, ni el poder, ni el proceso. En segundo lugar, encontramos el análisis de la figura de Robert Alexis, filósofo alemán cuyas aportaciones van desde la argumentación jurídica, la teoría de los derechos humanos y desde luego a la filosofía del derecho. La obra comienza con un maravilloso poemio porque Jorge Mario Pablo Bermúdez, quien procede a desglosar la propuesta del giro semiótico trascendental que presenta el autor. A partir del razonamiento metafísico y epistemológico, el doctor González Cerecero construye un análisis que postula en su primer capítulo a la semiótica como ciencia orientada a estudiar el pensamiento en el camino para entender las maneras de interpretación del entorno, así como de creación y difusión de conocimiento. El análisis histórico de la obra parte de un horizonte eurocéntrico de la modernidad y abre la discusión sobre el paradigma
amerindia desde el enfoque de la conquista, la colonización y la integración. Posteriormente, la obra considera a Fereyabén para dejar constancia del vínculo entre la ciencia y el mito, entre los conocimientos científicos y los paracientíficos. Una de las primeras conclusiones que ofrece la obra es que, cito, sin un mínimo de métodos racionales, resulta imposible aportar siquiera una presentación meramente histórica. Estoy seguro de que todos podemos coincidir en que sin método el quehacer humano carece de orden, objetivos y resultados. La obra continúa tratando temas relacionados con el pensamiento desde diferentes enfoques. El proceso global de rastreo, las percepciones sensoriales, el cerebro y la semiótica, al mismo tiempo que abreva el pensamiento de Edelman, Sanders, Kant y Aristóteles, entre otros. Salta a la vista la pericia lingüística del autor al recurrir al idioma original del estudio de Edelman y Ayer. Otra característica importante es señalar las aplicaciones docentes enfocadas a la esquematización que acompaña esta edición, principalmente en el tema de los signos de Peirce, cuya influencia es abundante en los primeros dos capítulos. El capítulo segundo se titula El lenguaje en el derecho, parte de la teoría impura del derecho hasta el texto y norma, en los que el doctor argumenta en torno a sus planteamientos. Dicho ejercicio parte de la realidad mexicana, robustecida con jurisprudencia que se desmarca por momentos del terreno teórico para funcionar en el aspecto práctico y didáctico de la obra. En el capítulo tercero, el lector advierte, va a advertir los principios, reglas y postulados normativos que el autor apunta desde el derecho actual, jurídicos, tomándose algunas partillas en desarrollar el pensamiento, biografía del filósofo anglosajón Ronald Dworkin. Continúa el análisis de las normas de primer grado que ayudan a la práctica jurídica, cuyo enfoque empírico refiere necesariamente la influencia de Marx, refinada en nuestra época por el pedagogo brasileño Paulo Freire. A lo largo del apartado del criterio del conflicto normativo, el autor propone las dos formas de resolver el conflicto, dos reglas, y resalta que al involucrarse dos principios, se debe atribuir una mayor dimensión de peso a uno de ellos. Por ejemplo, el conflicto con los artículos 71d, 71.4 Código Penal. Y aunque actualmente en el sistema procesal penal acusatorio oral han dejado de tener vigencia la gravedad de los delitos y el reconocimiento de participación, los ejemplos ilustran la importante suma de criterios federales. El último capítulo desarrolla lo que el autor llama praxis de la convivencia entre principios, reglas y postulados, valiéndose de diversas disposiciones constitucionales y de derecho. Un ejemplo interesante es la apertura del epígrafe con la materia tributaria,
considerando el artículo 31, fracción cuarta de la Carta Magna, el texto constitucional que identifica primero principio, luego como regla y finalmente como postulado normal. A partir del contenido de los artículos 103 y 107 de la Ley de Amparo, el autor analiza la práctica en materia de amparo, destacándolo como regla el ejercicio que repite con los numerales 14 y 16 constitucionales a los que ha hecho referencia a los que trata como regla, como principio, como postulados normales. Se vincula la temática con la jurisprudencia, se explican breves comentarios sobre la nueva ley de amparo, a la vez de abundar en la práctica de la materia electoral a partir del artículo 41 de la Constitución, como principio, como regla y como postulados normativos. La obra finaliza con la materia penal y civil, presentando el ya citado ley. Como orgulloso invitado de nuestra máxima casa de estudios, reconozco y agradezco la influencia y reconocimiento a nuestra alma mater que dio el doctor Tercero su formación profesional como diputado. Aquí resalta la influencia y el sello editorial de la universidad, si me lo permite, Universidad de Patrato, a lo largo de la obra. Institución a la que le guardo un alto aprecio personal. Celebramos la educación del doctor porque me da una investigación original, de alto impacto académico y recursos que convertirán a esta obra en un verdadero vademécum para entender el pensamiento jurídico. Le agradezco al doctor Enrique González III por la invitación, así como al equipo de la Universidad de Patrato que ha hecho posible esta obra y su presentación. De verdad, muchas gracias a todos por su atención. Deseo que esta obra sea una fecunda aportación a sus bibliotecas jurídicas. ¿Verdad? Se los agradezco muy amable por su atención. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez, por esta intervención en la presentación de este libro. Y ahora finalmente le cedemos el uso de la palabra al autor del libro, el doctor Enrique González III. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Roberto. Muchas gracias, ministra presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Es un orgullo que las mujeres encabecen por primera vez las dos salas de la Suprema Corte. Es verdaderamente gratificante y gran orgullo que sea en México este fenómeno precisamente. Gracias, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y presidente de CONATRIF, Rafael Guerra Álvarez. Muchas gracias. Pues la señora ministra me hizo un perfecto resumen de la obra. La verdad es que dejó poco para hablar. Únicamente me gustaría enfatizar algunas cuestiones relativas a la teoría de los principios, precisamente. En este sentido, sí, precisamente la teoría de los principios que escribo en la obra es una crítica directa a Ronald Dworkin y a Robert Alexy en el neoliberalismo. Sin embargo, desafortunadamente en México tenemos pocas herramientas de estudio filosóficas para poder contrastarlo, poder criticarlo, y me refiero a una crítica constructiva,
a una crítica que favorezca el debate jurídico, no una crítica destructiva, ni mucho menos. Esa parte de filosofía que nos haya abonado a continuar el estudio ha sido en la filosofía analítica. Pocos autores como el doctor Rolando Tamayo y Salmorán nos han ayudado precisamente a abonar a esta crítica de justeoría filosófica que muchas veces nosotros como mexicanos y como latinoamericanos no nos atrevemos a criticar. Y no nos atrevemos a criticar porque devienen de países hegemónicos y únicamente nos atrevemos a copiar, a replicar lo que se dice en estas culturas de teoría transnacional hegemónicas. Así que me da mucho gusto que esta obra tuve la oportunidad de hacer un análisis de la teoría de las normas, teoría de los principios y llegar a la conclusión precisamente de que la diferencia entre texto y norma es esencial. Esta diferencia nos las dio también como parte Humberto Ávila en su teoría de los principios, pero yo al efecto de no únicamente replicar la teoría de los principios de Humberto Ávila, mi cometido fue mucho más lejos, mucho más interesante. Me fui respecto a estudiar a Charles Sanders Peirce y a todos los filósofos del derecho, sobre todo del mundo anglosajón. En este mundo anglosajón me di cuenta que estaba la respuesta para el estudio del lenguaje, porque en el lenguaje tiene tres significados: la sintaxis, la semántica y la pragmática. Ante este estudio pude advertir que era cierto precisamente lo que decía Humberto Ávila, en el sentido que las normas no son textos ni el conjunto de ellos, sino el sentido construido a partir de la interpretación sistemática de textos normativos. Eso fue vital en el entendimiento del derecho, toda vez que nos vino a dar luz de lo más esencial que tenemos en el derecho y pocas veces los estudiamos, que es ¿qué es una norma jurídica? En este sentido fue vital esta conceptualización que nos dio Humberto Ávila, pero que la tomó estudiando un poco más allá de todos estos filósofos analíticos, de estos filósofos del lenguaje, de entre ellos un poco explorado, le comentaba Charles Sanders Peirce. Derivado de este concepto tan interesante, tan importante, me atreví a hacer una crítica precisamente al neoconstitucionalismo, a Ronald Dworkin, a Robert Alexy y precisamente todos los autores europeos, españoles, italianos, anglosajones que en México venían a aducir precisamente esta teoría. En este sentido, una de las formas como quiso llegar el neoconstitucionalismo, por ejemplo, fue en el concepto de bloque de constitucionalidad. El concepto de bloque de constitucionalidad fue abordado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió en pleno, en esta 10ª época, en el 2014, una jurisprudencia cuyo rubro dice: derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar en lo establecido al texto constitucional. El concepto de bloque de constitucionalidad fue surgido por el hoy ministro presidente de la Suprema Corte, pero no fue tomado. Y no fue tomado porque precisamente ya lo advertían algunos de los ministros, que con él no se daba idea de toda la riqueza de la ciencia jurídica que no estábamos explotando. Y por eso sugirieron los ministros utilizar mejor la palabra de parámetro de control de regularidad constitucional. En este sentido, precisamente el libro se aboca a toda esta reivindicación de la ciencia jurídica, es reivindicar la ciencia del derecho que el neoconstitucionalismo intentó precisamente aniquilar. Y lo intentó aniquilar no porque
sean malos o devengan de un pensamiento incorrecto, sino simple y sencillamente ellos estaban mediante una filosofía llamada de la posmodernidad. En esta filosofía llamada de la posmodernidad, pues viene intrínseco precisamente este pensamiento de una destrucción de la ciencia jurídica por una mera culturalización del derecho. En este sentido, reitero, le agradezco de nueva cuenta a la ministra presidenta de la segunda sala, Yasmín Esquivel Moza, por precisamente sus palabras, son un aliento, son precisamente algo que me motivan a seguir trabajando, a seguir escribiendo, a seguir dando conferencias, a seguir siendo parte precisamente de esta familia de la cultura jurídica. Por supuesto, quiero agradecer al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, le debo mucho, la verdad es que es una persona que siempre me ha apoyado, siempre da unas palabras de aliento, de ánimo para seguir adelante y, en fin, quiero agradecer profundamente y para no hacer tan larga la presentación, únicamente pues los culmino a adquirirla. La obra se llama Giros, Anatomía de la Norma Jurídica, Giro Semiótico Trascendental, y como efectivamente lo comentaban en la presentación, pues tiene el prólogo del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sin más, muchas gracias a la Universidad de Tepantlato por prestarme su espacio y aquí estamos pendientes para cualquier cosa que suceda. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique González. No sé si la señora ministra, señor magistrado presidente, quisieran hacer una última manifestación. Felicitar mucho al doctor Enrique González Cerecedo por esta obra. Como yo comentaba, es de obligada lectura para todos los que nos dedicamos al estudio del derecho. Felicidades también a la Universidad de Tepantlato y por supuesto que además le invitamos a que nos siga compartiendo sus conocimientos, doctor González Cerecedo, en todos estos temas de interés y de profundidad que usted siempre aborda. Gracias, doctor. Y saludar nuevamente con respeto y afecto a mi amigo, el doctor Rafael Guerra. Gracias. Gracias, muy amable. Enrique, definitivamente nos conocemos muchos años. Antes fuera de la Universidad de Tepantlato, ahora ya se ha logrado, siempre he contado con tu participación y tu, vamos a decir, valioso compromiso como académico. El reconocimiento, siempre a ti, este libro, no es nada sencillo, pero tiene felicitamos a la universidad a la cual pertenecemos. Señora ministra, para mí es un honor siempre compartir mi conocimiento, mis pláticas y estos eventos que tenemos con usted, pero sobre todo reconocer el liderazgo que ha estado emprendiendo en la Corte como mujer y como ministra. Mi reconocimiento, siempre. Gracias a todos. Señora ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, muchas gracias por su participación en este evento, en la presentación de este libro. Gracias al doctor Enrique González, gracias a la Universidad de Tepantlato y también un agradecimiento a todas y cada una de las personas que hicieron posible la realización de este evento. Muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta la próxima.